Dios te bendiga abundantemente. Es un gozo y un privilegio enorme el estar aquí compartiendo contigo una pequeña meditación, una pequeña reflexión acerca de las cosas reveladas y eternas que tú y yo podemos encontrar en la palabra de Dios. Recuerda siempre la intención de estos cortos videos es hacerte llegar una palabra rema que pueda ser de solución para tu vida en ese momento espiritual desfavorable que tal vez estés atravesando. Hay un tema en la escritura relacionado con ese momento de debilidad espiritual que nos llega muchas veces, en el cual incluso deseamos abandonar el llamado o la asignación que Dios nos ha hecho, momento por el cual todos los seres humanos tendremos que pasar en más de una ocasión mientras tú y yo estemos andando por esta vida con nuestra naturaleza adámica, con nuestra naturaleza caída. Vamos a tener que enfrentar en más de una ocasión estos momentos de desaliento o desánimo espiritual. Y estuve analizando la vida de más de uno de los siervos de Dios en la palabra de Dios, y realmente muchos de ellos tuvieron que atravesar por este momento, pero es evidente en las escrituras que hay una solución para cuando llegue este momento espiritual a nuestras vidas, y esto fue evidenciado específicamente en la vida de un hombre de Dios, alguien que fue amado con un ministerio profético excepcional, con una autoridad excepcional, y fue el profeta Elías, alguien que realmente marcó pauta a través de su llamado, a través del poder de Dios revelado en su vida en la época que le tocó vivir. Pero este hombre de Dios también tuvo que enfrentar un momento de desánimo y de desaliento. A pesar de que vemos a Elías ahí con autoridad hablándole acá en el primer versículo del capítulo 17, con aquella tremenda frase que siempre estaba en su boca, Elías le decía acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Y vemos cómo la profecía del profeta se cumplió con autoridad. Lo vemos allí también resucitando al hijo de la viuda cuando el muchacho muere. Lo vemos en el monte Carmelo orando a Dios para que Dios hiciese descender fuego del cielo, y vemos cómo de una manera sobrenatural Dios contesta su oración, dando evidencia de quién realmente era el Dios verdadero. Y así vemos que la vida de Elías fue una vida ungida, poderosa y respaldada en su totalidad por el poder y la gloria de Dios. Pero Elías tuvo que enfrentar también ese momento de desaliento, y es ahí cuando leemos en la palabra de Dios, en unos versículos del capítulo 19 de Primera de Reyes, enseña la Biblia que Acab le dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho ahí en el monte Carmelo, de cómo le había dado muerte a los profetas de Baal. Y ante el mensaje de esta perversa reina, la cual envió a decir al profeta: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas de Baal, a los cuales Elías había dado muerte. Dice la palabra de Dios que el hombre de Dios, aquel el cual las escrituras nos muestra con un respaldo divino poderoso, sintió temor y comenzó a huir ante la amenaza de muerte proferida por esta perversa mujer. Pero ¿sabe dónde estuvo? ¿Dónde estuvo la victoria de Elías? ¿Y dónde está tu victoria y mi victoria cuando llega este momento de desaliento espiritual a nuestras vidas? En saber huir al lugar correcto. Sí, porque nos es permitido huir, pero la victoria estará en saber huir al lugar correcto. Vemos en la palabra de Dios que este hombre de Dios comienza a huir, pero él no huyó a cualquier lugar. Él no huyó al norte, él no fue en dirección al este, al Jordán, él no fue al oeste en dirección a la costa. Dice la palabra de Dios que Elías desciende del Carmelo a Jezreel, y en Jezreel recibe la amenaza, y de allí desciende a Betseba a dejar a su criado. Y posteriormente la Biblia nos muestra tomando la dirección hacia el sur, y este camino no llevaba a otro lugar sino que al monte Horeb o monte Sinaí, aquel monte conocido como el monte de la presencia de Dios. Así que la palabra de Dios nos muestra de que Elías tuvo miedo, comenzó a huir, pero Elías estaba huyendo al lugar correcto. Y vamos a ver qué pasa cuando tú y yo
Sabemos huir al lugar correcto, aun cuando no tengamos fuerza, aun cuando el desánimo quiera ser presa de nuestras vidas. Dice la Biblia en el versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 19, que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Qué momento de desaliento, de tristeza y de temor estaba enfrentando este hombre de Dios. Dice que cansado de huir, cuando llevaba ya un día caminando por el camino del desierto que lo llevaría a Horeb, monte de Dios, dice que por tanto desánimo, temor y desaliento que sentía en su vida, este hombre de Dios comenzó a pedirle incluso a Dios que le quitara la vida. Pero algo sucede y Dios nos ve con ojos de agrado, aun cuando en nuestro temor y en nuestro desaliento tú y yo tenemos en nuestro corazón la disposición de huir ante su presencia. Esto es lo que estaba haciendo Elías. Elías estaba huyendo a la presencia de Dios, al monte Horeb. Y tú y yo, cuando tengamos que enfrentar este momento de desaliento, debemos ser imitadores del hombre de Dios. Saber huir no a otro lugar, sino a la presencia de Dios. Y cuando tú y yo huimos a la presencia de Dios, vamos a ver qué sucede. Dice la palabra de Dios que cuando él se quedó dormido, he aquí vino un ángel de parte de Dios y le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces dice que él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y dice que volviendo el ángel del Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come. Dios te dice en esta hora, si estás atravesando ese momento de desánimo, si estás atravesando ese momento de desaliento, Dios te dice en esta hora: levántate y come, porque largo camino te resta, mi hermano. Dice que él se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Levántate y come, porque largo camino te resta. En esta hora, Dios quiere ministrar fuerzas espirituales a tu vida. En esta hora, Dios quiere transmitir a tu vida ese mensaje de vida eterna con el cual te dice: yo he sido el que te he llamado, yo he sido el que te he comisionado. Si tienes temor, ven a mi presencia, refúgiate en mi presencia, refúgiate en lo que dice mi palabra. Y fortalecido con esta comida, con la comida con la cual Dios fortalece tu espíritu, tú vas a poder caminar al igual que el profeta, al igual que el varón de Dios. 40 días y 40 noches en un sentido espiritual, y vas a poder llegar a la consumación de tu llamado, vas a poder llegar a la vida eterna, vas a poder llegar a Horeb, monte de Dios. Pero no te desanimes, no te desanimes. El momento de desánimo espiritual nos llega a todos, Ahora, la victoria está en saber huir al lugar correcto, como huyó el varón, el profeta Elías, el hombre de Dios. En medio de su temor, en medio de su desánimo, él dispuso en su corazón huir a la presencia de Dios. Ese es el mejor lugar, huir a la presencia de Dios, ya sea en tu lugar de oración, ya sea en el lugar en el cual tú te encuentras íntimamente con el Espíritu Santo. Ve allí, busca la presencia de Dios, cuéntale tus problemas, cuéntale tus debilidades, y así como él hizo con el profeta, Dios enviará su ángel, Dios enviará su palabra, Dios enviará su espíritu y estará ministrando fuerzas a tu corazón. Pero recuerda, la victoria está en saber huir al mejor lugar. ¿Cuál es este lugar? La presencia de Dios, la intimidad con el Espíritu Santo. El Dios eterno te ha llamado, el Dios eterno te fortalece, el Dios eterno te bendice en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo en fe. El desánimo viene, el momento de temor espiritual puede llegar, pero recuerda, Dios te dice en esta hora: huye, pero huye a mi presencia. Huye
al lugar correcto. Que Dios te bendiga abundantemente y esté ministrando en esta hora fuerzas a tu corazón.